Si recuerdas, en el video anterior estuvimos analizando las técnicas de análisis combinatorio cuando yo tomo todos los elementos. Combinación lineal, elementos distintos, combinaciones lineal cuando se repiten los elementos y combinaciones de elementos agregados a nivel circular. En este lab vamos a organizar o vamos a revisar mejor todas aquellas ordenaciones cuando yo tomo una parte de un conjunto dado. No te lo pierdas. En esta primera técnica que vamos a trabajar el día de hoy, vamos a imaginarnos que yo tengo un conjunto. Y cuando yo tengo un conjunto no lo voy a tomar todo. Voy a tomar solamente una parte. Si yo tengo 5 elementos, 5 paletas, 5 balones, 5 computadores, no sé, 5 plomeros, 5 bolígrafos, los elementos que se te ocurren en este momento, voy a tomar solamente 2 o 3 o 4. Pero ojo, una característica importante, esos elementos deben ser diferentes. Aquí es clave eso. Si yo tengo 5 elementos distintos, llámese esto helados, carros, no sé, colócale el nombre que tú quieras. Pero de esos 5 elementos no los voy a organizar todos, voy a organizar una parte. Digamos 3, solamente voy a tomar 3. Entonces, si yo tomo 3, cualesquiera, el verde, el blanco, el fresa, y de esos 3 colores, por ejemplo, en ese orden, se me ocurre hacer otro, entonces ya no tengo uno, sino 2 ordenaciones. Recuerda que nosotros en algún momento habíamos conversado de que con 3 elementos, ¿cuántas formas distintas puedo organizar? 3 factorial formas distintas. Y 3 factorial formas distintas es 6. ¿Lo recuerdas? Bueno, yo confío en que sí. Entonces, pero con esos 3 elementos solamente puedo hacer 6. Ahora, si a mí se me ocurre tomar 3 elementos distintos a estos, ¿cómo sería? Entonces sería otro conjunto de 3 elementos y esos conjuntos de 3 elementos o ese nuevo conjunto de 3 elementos que yo he tomado también los puedo organizar de 3 factorial formas distintas. Pero no me puedo olvidar que yo tengo ya 5, que es el conjunto mayor. Entonces yo siempre voy a tener el conjunto mayor que es 5 y de esos 5 voy a tomar 3 en este caso. Y esos 3 los puedo ordenar. Los ordeno, listo. Tomo otros 3 y esos 3 los puedo ordenar y así sucesivamente. Observa, en el grupo 1 tengo 3 elementos ordenados de manera distinta. En el grupo 2 tengo otros 3 elementos ordenados de manera distinta. Cada uno de 3 formas factorial y extraídos del grupo de n igual 5. Entonces, como este proceso, así como te lo estoy describiendo, digamos, es tedioso, el análisis combinatorio te da una fórmula para que tú puedas saber cuántos grupos distintos de 3 pueden generarse, pueden formarse, teniendo en cuenta que hay un grupo mayor de 5. Entonces, miremos. Cuando yo quiero calcular eso, es importante saber quién es mi n, es decir, quién es el grupo mayor y quién es mi r. En este caso, r es 3, que es el subconjunto. Entonces, importante saber que n es mayor que r, que en este caso es 3. ¿Ok? Y vamos a utilizar esta fórmula que está aquí, que en varios libros se especifica como variación. Es una manera particular de expresar la permutación porque recuerda que igual la permutación la estamos organizando. Entonces, vamos a calcular cuántos elementos o cuántas ordenaciones mejor podemos encontrar de un grupo de 5 tomando 3. N es 5, que es el conjunto mayor, y R es 3. Cuando nosotros reemplazamos en la fórmula, básicamente nos damos cuenta que 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, y en el denominador, que es 5 menos 3, queda 2 factorial, y lo que hacemos es cancelar y nos queda 5 por 4 por 3 y eso da 60. Ahora imagina, por ejemplo, que yo no quiera ordenar los grupos. Es decir, sigo teniendo un grupo grande, por ejemplo de 5 o n, llámalo como quieras, y de ese n yo voy a tomar un grupo menor, r. Pero resulta que ese grupo que yo tomo no lo quiero ordenar, solamente me interesa que estén, que yo pueda observar los elementos,
que estén presentes ahí en el conjunto. Ojo con esa palabra. O está o no está. O está o no está. Entonces hay un par de fórmulas que te quiero mostrar el día de hoy. Entonces comencemos con la primera. Entonces la primera fórmula es esa fórmula de combinaciones. Ahí donde usualmente nos preguntamos, ¿importa el orden? No importa el orden. ¿Importa el orden? No importa el orden. Y en esta ocasión te quiero decir que aquí no va a importar el orden, que aquí no va a importar el orden. Aquí solamente me va a importar que el elemento esté en el conjunto. ¿Ya? Es decir, si está A y está B, perfecto. No me interesa quién está primero, solamente me interesa que esté ahí. Como cuando tú formas un grupo, no sé, y vas a jugar baloncesto, vas a jugar fútbol. En el equipo está el delantero y ese delantero hace goles. En el equipo está el encestador y el encestador hace la cesta. Bueno, si esa persona o esas personas están ahí, listo. Entonces lo que nos interesa en combinación es la presencia del elemento, no en qué lugar esté. Quiero compartir contigo un problema para ubicarnos más en esto que te estoy diciendo. Dice, en una heladería hay 5 sabores de paletas para vender al público. ¿Cuántas compras de 3 paletas distintas puedes hacer? ¿Cuántas compras de 3 paletas distintas? En este caso a mí lo que me interesa es que esté la paleta, no en qué orden la compre. ¿Ok? Yo puedo comprar, por ejemplo, en este caso una paleta de limón, una paleta de vainilla, una paleta de fresa, una paleta de piña, una paleta de naranja. Bien, pero resulta que a mí no me piden comprar 5, a mí me piden comprar 3 paletas. Entonces a mí me piden tomar 3 sabores. Estaría bien que yo pudiera comprar la de limón, la de fresa y la de naranja. O por ejemplo, que cogiera otros 3 o otras 3 paletas y yo pudiera comprar la de piña, la de limón y la de vainilla. Esos son otras 3, o sea, una nueva compra. Pero por ejemplo, si yo reviso la primera compra que hice, esa primera compra es también esta misma, solamente que en un orden distinto. Entonces a mí no me va a interesar cuál sea el orden, porque cuando yo las compro y las coloco en la bolsa, ahí están. No me interesa cuál colocaron primero y tampoco me interesa cuál saqué yo primero. Me interesa que yo las compré y listo. Entonces cuando tú vas a comprar el limón, la vainilla y la fresa, las colocas en la bolsa y ahí están. ¿Las compraste? Sí. ¿En qué orden? No sé. ¿Pero las compraste? Sí. Bueno, funciona de la misma forma. Entonces, cuando a ti no te interesa el orden, solamente que esté el elemento en el subconjunto que estás tomando, utilizas esta fórmula que es la de combinaciones. Esta n factorial sobre r factorial por el factorial de n menos r. En este caso, entonces identificamos que n es 5 y r es 3. Y lo que hacemos es reemplazar acá. ¿Eso qué nos da como resultado? En el numerador tenemos 5 por 4 por 3 por 2 por 1 y en el denominador tenemos 3 por 2 por 1 y 5 menos 3, 2 factorial que es 2 por 1. Aquí yo puedo cancelar estos. 5 por 4, 20, 2 por 1, 2, 20 entre 2, 10. Entonces, ¿cuántas compras distintas de 3 paletas puedo hacer? 10. 10 compras distintas de 3 paletas. Listo. Ahora imagínate que no solamente te piden de las 5 comprar 3. Hay un caso particular. Entonces revisemos el siguiente problema. En una heladería hay 5 sabores de paletas para vender al público. ¿Cuántas compras de 3 paletas cada una se pueden hacer? ¿Cuáles sabores tengo? Tengo de limón, tengo de vainilla, tengo de fresa, tengo de piña y tengo de naranja. Entonces, si yo voy a comprar 3 paletas, yo podría decir, bueno, limón, naranja y piña. Eso es una posibilidad. Dame 2 paletas de limón y una de piña. O, por ejemplo, también puedo decir, dame 3 paletas de piña. Fíjate que hay 3 compras distintas, pero en este caso, a diferencia del anterior, en una de esas compras yo puedo repetir yo puedo repetir el sabor de la paleta, ¿ya? Entonces puedo comprar 3 de un mismo sabor, que eso no lo podía hacer en el ejercicio anterior, en el problema anterior que te mostré. Entonces,
vamos a aplicar esta fórmula. Es importante que identifiquemos aquí quién es n y quién es r y lo vamos a reemplazar. Entonces respondemos la pregunta: ¿cuántas compras de 3 paletas se pueden hacer? Pues se pueden hacer 35 compras de 3 paletas y ya. Por último, quiero mostrarte un caso especial, muy particular. Y este caso en particular me llama la atención porque cuando yo le enseño en clase, lo llamo como tengan en cuenta las cajas, los espacios. Y te voy a decir por qué. Imagínate, por ejemplo, que yo tengo los dígitos del 1 al 5 y te pregunto, ¿cuántos números de 3 cifras se pueden formar? ¿Cuántos números de 3 cifras? Una buena pregunta es que te hagas, ¿qué quiere decir un número de 3 cifras? Entonces, por ejemplo, yo me puedo imaginar centenas, decenas y unidades. ¿Cuántos números de 3 cifras? Si a mí no me dicen nada, puedo concluir que se repiten. Es decir, ¿cuántos elementos tengo aquí? Tengo 5. Entonces, en la posición de las centenas, puedo colocar el 1, puedo colocar el 2, el 3, el 4 o el 5. ¿Cuántas posibilidades tengo? 5 posibilidades. En la posición de las decenas, puedo colocar el 1, puedo colocar el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Cuántas posibilidades tengo? 5. Y en la posición de las unidades, también puedo colocar cualquiera de esos 5 elementos. Entonces, esto daría 5 a la 3 y eso es lo mismo que 125. Entonces, ¿cuántos números de 3 cifras se pueden formar? 125 números distintos. Ahora imagina que me dicen que no puedo repetir los números. Es decir, en el ejemplo anterior no me daban ninguna condición, es decir, que puede existir el número 222, puede existir el número 111, 333. En este caso no. Es decir, yo tengo centenas, decenas y unidades, y si yo coloco, por ejemplo, el 5 en la primera posición, no lo puedo colocar ni en la segunda ni en la tercera. Entonces, ¿cuántas posibilidades tengo aquí? Por ejemplo, 5. 5 posibilidades. Imagina de esas 5 posibilidades, por ejemplo, que yo coloqué el 2. Entonces, si ya coloqué el 2, no lo puedo utilizar, me quedan 1, 2, 3 y 4. Como ya he colocado 2 números y son 5, entonces ¿cuántos números me quedan? 3. Por 4, 20. Por 3, 60. Entonces yo puedo formar 60 números distintos de 3 cifras donde esos dígitos, los dígitos de esas cifras no se pueden repetir. En resumen, hemos visto variación, combinación con repetición o sin repetición y el caso particular donde yo puedo, digamos, en posiciones, en cajitas, colocar los elementos de acuerdo a si se repiten o no se repiten. En términos generales, estas son las técnicas que te quería compartir. Y tomando la información del video que publiqué anteriormente, puedo tomar o todos los elementos o puedo tomar una parte. Y a partir de ahí empezar a hacer ejercicios y problemas para perfeccionar, tomando lo teórico y revisando qué tanto he comprendido la parte teórica haciendo ejercicios, haciendo problemas. Entonces confío en que te haya servido bastante esta compilación teórica para que puedas desarrollar habilidades resolviendo problemas de análisis combinatorio. Recuerda, hay que practicar. La práctica hace el maestro.